Muy bien, salud amigos y amigas, un gusto que nos acompañen donde sea que se encuentren. Aquí estamos en un capítulo más de los especiales de Canal 13 Max Televisión. Y nos vamos a meter en esta historia de una tierra colorada que está en Corrientes, que es un pueblo realmente bellísimo, que tiene mucho potencial para no solamente el turismo, la producción, sino también para que empecemos a pensar en Doctor Garruchos, ese es el nombre de este pueblo, a pensar en grande, en lugares en donde realmente Corrientes tiene mucho por invertir para poder ver el crecimiento de pueblos que parecerían perdidos en la inmensidad de nuestro territorio, pero que realmente se merecen un capítulo. Por eso está aquí el intendente Alejandro Minigossi. ¿Cómo le va, caballero? Un gusto. Bueno, muy bien, Marcos, realmente un gusto, un placer estar en esta casa y de tan prestigioso canal y tan prestigioso programa, así que bueno, agradecido. Le agradezco, intendente, sobre todo por la humildad que tiene, se nota como todo hombre de pueblo, porque usted es nacido en Garruchos. Nacido en Garruchos, sí. Bueno, mi actividad principal es la ganadería y la yerba mate, y bueno, a partir del año 2013 tuve la responsabilidad de asumir como administrador sí. de los destinos de Garruchos, así que realmente ese placer, esa satisfacción en devolverle a Garruchos lo que me dio en educación y lo que me dio de vida. Entonces realmente mi satisfacción de poder hacer algo por el pueblo que me vio nacer, ¿no es cierto? A donde anida su familia también, donde está toda la familia, se inicia en Garruchos, mis abuelos, mis bisabuelos, iniciamos la historia en Garruchos, ¿no? Así bueno. Que realmente el poder devolverle a Garruchos en administración las cosas que me brindó, ¿no? Sí, sí, estoy viendo imágenes bellísimas que han traído ustedes, sobre todo de un lugar que uno desconoce, que no está tan lejos de la capital de Corrientes, pero parecería que como somos un país centralista que miramos solo las capitales, nos olvidamos de los pueblos. Es bellísimo Garruchos, intendente, usted es radical, ingresó ya en la gestión de Ricardo Colombi, tuvo que convivir 2 años con kirchnerismo y es un pueblo que siempre estuvo pendiente de la construcción de la represa. Sí, no, realmente, bueno, asumo en el 2013 con la gestión del doctor Colombi, como vos decías, 2 años de la gestión del sí. kirchnerismo, y siempre conviviendo con la idea de que en Garruchos se construiría la represa de Garabí, ¿no es cierto? Eso por muchos años frenó el crecimiento, el desarrollo de Garruchos, significó también la migración de gente de Garruchos que se fue a vivir a otros lugares, sí. Lugares cercanos, lugares lejanos, pero tenemos Virasoro, Santo Tomé, nosotros estamos al límite de Brasil y al límite de la provincia de Misiones. Y bueno, mucha gente de Garruchos que se fue a vivir a Apóstoles también, porque a Garruchos era como que le quedaban pocos días de vida porque se iba a construir la represa. Claro, sí. ¿Eso qué implicaría? ¿No? Claro, implicaría, ¿no es cierto?, bajo el concepto viejo constructivo en la Argentina, sí. Significaría que casi el 50% del ejido urbano iba a desaparecer con la construcción de Garabí y, por supuesto, muchas tierras del municipio, tierras productivas, ¿no? Y bueno, pasaron los años, los vaivenes de la política y las diferentes administraciones a nivel nacional significaron, por supuesto, en algunos momentos
la intencionalidad de continuar con el avance del proyecto Garaví, por algunos momentos, por otros no. Qué bárbaro, ¿no? Y estar ahí pendiente, Y estar de que pendiente, se dé, ¿o no? claro. Inundando la mitad del pueblo. Inundando la Sí, mitad del pueblo. Desde el año 70 y pico. 72. 72. El inicio del proyecto es del año 72. Así que una vez asumida la administración municipal, hablando con el gobernador Colombi, la idea fue pensar en el desarrollo de Garrucho con o sin Garaví, ¿no es cierto? Entonces, si no te dormís en los laureles. por supuesto. Obviamente, de construirse la represa Garaví significaría un gran cambio para Garruchos, claro, porque tenemos ejemplo de lugares, no tanto de la Argentina, pero sí de los vecinos brasileros, lo que le ha significado la construcción de una represa hidroeléctrica cerca de una población y lo que le ha significado positivamente, por supuesto, ¿no? Y hoy hay lugares de Brasil que viven gracias a los recursos que genera la hidroeléctrica, tanto el recurso económico en forma directa como el recurso económico en forma indirecta del turismo, de la navegación, de la piscicultura. Entonces, el concepto era ese, ¿no es cierto?, junto con el gobernador, desarrollar Garruchos con o sin Garaví. Claro. El potencial que tiene Garrucho, como vos decías hoy, bueno, es la esquina de Corriente, la tierra colorada, sí, sí, un suelo rojizo, es arcilla limo arenosa rojiza, divino, sí, realmente, ¿no? Con una capacidad productiva realmente muy importante. ¿Qué producen, intendente, ahí? Si usted fundamentalmente hierba, forestación. En la forestación lo que es la parte de pino y eucalipto, muy buenos resultados en el crecimiento de pino y eucalipto. También hay agriculturas anuales, hay soja, hay maíz, hay arroz también. O sea que hay prácticamente de todo. Todo. La topografía de nuestro terreno es la transición en lo que es las elevaciones tauliformes de Misiones, la serranía de Misiones y los planos de Corriente. Nosotros entonces justos estamos... Una mezcla rara. Es una mezcla, claro, de grandes lomas de tierra colorada, con buenos escurrimientos. Eso significa que la capacidad productiva se ve mejorada porque no se inunda. Nosotros tenemos el río Uruguay con barrancos bastante altos, no tenemos el problema que tiene, por ejemplo, de Santo Tomé para abajo o, por ejemplo, de Ituzaingó para abajo. Entonces la inundación no nos afecta tanto a nosotros. Barrancos cuando habla el estilo empedrado, algo así, ¿puede ser? Barranco al estilo de empedrado, barranco de 20, 25 metros, ¿no es cierto? Qué lindo lugar para el turismo. Realmente lindo lugar para el turismo, y tenemos la diversidad de la cuenca hídrica del Uruguay, que frente al puerto de Garruchos tenemos profundidades de hasta 25 metros y a 800 metros aguas arriba tenemos correderas. Entonces, para lo que significa la piscicultura, la pesca deportiva, realmente un atractivo muy importante. La boga del Uruguay, el dorado del Uruguay, quien come, dice que es más rica que la del Paraná. No es para pelearme con los ribereños. No los ribereños. Que lo escucho. Mire usted, ¿no? Porque los fondos son diferentes, ¿no es cierto? Y bueno, estratégicamente la situación geopolítica de Garruchos con respecto a lo que significa, y hoy yo te decía, la hidrovía del río Uruguay, ¿no es cierto? Claro, porque por Corrientes pasa
todo. Todo el comercio que viene de Chile, que viene de otros países del mundo. El corredor bioceánico, sí, sí. nosotros estamos, la provincia de Corrientes, Garrucho está inserto en un lugar realmente estratégico, Sí. Geopolíticamente hablando, lo que significa la vinculación del comercio de Europa a Asia, de Sudamérica a Asia, de Sudamérica a Europa, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿a qué me refiero? Nosotros estamos asentados en el lugar central de lo que es el futuro de la riqueza mundial, el agua dulce. Estamos en el centro de lo que es el acuífero guaraní. Nuestra región, el Paraná, el Iberá y el Uruguay, son tributarios de lo que es el acuífero guaraní. Entonces, la situación realmente es más que importante, la situación donde estamos enclavados más que importante. Garruchos, ¿por qué? Porque la hidrovía del río Uruguay, desde Garruchos hasta Salto Grande, permitiría la navegación y la utilización como hidrovía, teniendo el transporte a través de una hidrovía, lo que significa, no voy a estar explicando, pero lo que significa a través de la hidrovía, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Y cómo está el tema del puerto local? Bueno, el puerto local, en la gestión del gobernador Colombi, iniciamos los trabajos, la primera etapa que significó cordón cuneta, empedrado, ahora se inicia lo que es la parte de iluminación y bueno, estamos ya con el doctor Valdés en lo que es el proyecto de la segunda etapa, la construcción de los pilotes, ataías, para llegar hasta el agua. Ya se hizo todo lo que significa el relleno, el movimiento de suelo y todo eso. O sea que el estudio técnico ya está. Eso ya está listo. Del lado brasilero, la gente de Garruchos, Brasil, el pueblo que está enfrente es homónimo. Eso me llamaba la atención, pero había Garrucho de un lado y del otro. ¿Se llama igual? Igual, ¿A qué igual. se debe? Disculpe, abrimos un paréntesis. Un paréntesis, bueno, por un lado hay versiones de que como Garruchos era un puerto muy importante y en la playa de Garruchos había los pilotes de madera con unas anillas que en el léxico náutico se le dice garruchas a esas anillas, esas anillas para atar las embarcaciones. Entonces, por un lado venía el paso de los garruchos o el paso de las garruchas. Por otro lado, el comercio de fines del siglo pasado, que se desarrollaba entre la ciudad de San Borja, Santo Tomé y Trincheras de San José, que se llamaba Posadas, iban por el corredor de una línea cerca de Virasoro. Como tenían muchos ataques de bandidos, esas carretas con mercadería, pidieron para que en una época, 1800 y pico, se pueda transitar por Garruchos. Garruchos, ¿por qué? Porque es un lugar donde hay correderas y se podía pasar caminando el río. Entonces, claro, quedó como el paso de los Garruchos. La distorsión de lo que sería gauchos del lado argentino y gaullos del lado brasilero, ¿no es cierto? Entonces es como que fue distorsionando. Entonces serían dos versiones con respecto al nombre de Garruchos y por eso también las dos poblaciones tienen el mismo nombre, Garrucho del lado argentino y Garrucho del lado brasileño. Es increíble, un lugar, me imagino en esa época primordial para lo que es la historia de la colonización en los buenos términos, digo, ¿no? De la grandeza, la llegada de los extranjeros, inmigrantes. Exactamente. Hay muchas colonias ahí, Muchas colonias, hay minifundistas que se dedicaron a la yerba, fue el inicio de la yerba mate también en la zona nordeste de Corrientes. Los primeros colonos ucranios, polacos, italianos que llegaban a Buenos Aires y bueno, remontaban el Uruguay hasta el puerto de Ceiba más o menos en vapores más grandes. ¿Ceiba qué es? En Entre Ríos. Y bueno, y después en vapores más pequeños remontaban el Uruguay hasta la zona de Garruchos en verano.
Cuando el río estaba un poco más crecido podían pasar las correderas y llegaban hasta la zona de Puerto Azara, Barra Concepción, San Javier, Panambi. Pero fue una de las zonas fundamentales para lo que fue la colonización de la zona de Corrientes y de Misiones, hasta que a través de la compañía Liebig, Justus von Liebig, ¿no es cierto?, el descubridor del Cornebé, construyeran las vías de tren y bueno, ahí empezó otra colonización, ¿no es cierto? Pero realmente la importancia que tuvo Garruchos en esa época. Y también fue el lugar por donde don Pedro Escoto, el iniciador del cebú en la región, en Corrientes, iniciara, redundando, la cría del cebú en la zona. Que son animales magníficos. Que son animales magníficos, muy rústicos. He visto algunos naturales ahora. Con docilidad, a pesar de que algunos dicen que no son, algunos dicen que no son dóciles, pero yo crío cebú y bueno, son dóciles. Y bueno, fue el que de a poco le fue inculcando a don Federico Finch, que era uno de los administradores de la compañía Liebig en la cría del cebú. Y bueno, y después empezó a dar, ¿no es cierto?, el tema de los cruzamientos con los Hereford y los Aberdeen que se traían de Europa al cebú, y de ahí sale el Braford también, que le daba a un animal de sangre británica la rusticidad de la sangre del Indu Brasil, ¿no es cierto?, más resistencia a la parasitosis y bueno, más resistencia al calor y al sol, ¿no? Y bueno, usted se crió entre todo eso. Entonces, yo me crié entre todo. Me imagino que habla desde la propia experiencia. Sí, no, por supuesto. No, yo Sí. Y dígame, ¿cómo en un pueblo, me imagino que no debe tener mucha población, Garruchos más o menos? La población de Garruchos, en base al censo del 2010, 1046. Yo hoy estoy haciendo un relevamiento, un socioambiental en Garruchos, con recursos del municipio, ¿no es cierto?, para tener exacta la cantidad de población que tenemos en Garruchos. Ese relevamiento socioambiental, bueno, lo charlaba el otro día con gente y me decían, sos el único que está haciendo. Lo estoy haciendo en forma digitalizada a través de un equipo de dron que me va a permitir a mí tener el conocimiento del escurrimiento hídrico, la topografía, las edificaciones y a todo ese relevamiento volcado lo que va a significar el socioambiental, que entonces yo voy a saber en cada casa de qué está construida, cuántas personas viven, de qué viven y cuáles son las necesidades básicas de esa familia. Claro, con la tecnología de hoy. Utilizando la tecnología de hoy, ¿no es cierto? Sí, puede ser que eso sirva también para medir un poco la edad de los vegetales. Por supuesto, eso. Sí, no, por supuesto. Esa tecnología hoy nos permite, a través de la fotosíntesis de las plantas, saber la dimensión de cada planta. Vamos a la yerba mate, ¿no es cierto? Saber más o menos la edad de la planta, la producción de la planta, se puede diferenciar las diferentes edades a través de un programa y en base a eso podemos saber la cantidad de producción que podemos llegar a tener en un lote, en un yerbal o en el municipio, ¿no es cierto?